vamos a hacer una cosa. El último día, porque he estado antes recortando el vídeo y tal para subíroslo, ¿vale? Surgió una cuestión que era con el tema este del relé, ¿vale? De que se alimentaba a 3 con 3, etcétera. Aquí en el despacho lo que pasa es que tengo un poquito más de libertad para escribir y estas cosas, ¿vale? Habíamos cogido este, ¿vale? Y alguien comentaba, uy, ¿y qué pasa si, imaginaros, ¿vale? Que quiero usar este sí o sí, ¿vale? Con el Arduino, pero con una salida de 5 voltios, por ejemplo, ¿vale? ¿Queda claro el tema? Es decir, cogemos esta bobina que presenta 25 ohmios de resistencia, que tiene que circular 120 miliamperios para que no sufra, porque si es más, la potencia a disipar será la corriente al cuadrado por 25, ¿vale? Con lo cual, si supera esto, igual se quema, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos resolver esa situación? ¿Sí? Vamos un momento a la pizarra que está aquí y vamos a ver cómo lo haríamos, ¿vale? Es una modificación, ¿eh? No es el ejercicio ya está resuelto, ahora vamos a modificar. Entonces, la idea es que del Arduino salimos con 5 voltios, ¿vale? Y que estos 5 voltios, que son con los que también se alimenta el Arduino, se acaba alimentando el transistor, ¿vale? Entonces, si yo pongo esto, ¿vale? Y aquí tengo la bobina. Decíamos además, habíamos quedado, que os lo voy a dibujar de nuevo, ¿vale? Que igual entendíamos mejor que en lugar de poner la bobina y saber que tiene una resistencia, que igual nos ayudaba a decir, mira, la bobina tiene este modelo. Esto equivale, ¿vale? A esta bobina de aquí, ¿vale? Esta es la real, ¿vale? Una bobina real, la traducimos, ¿sí? En esto que dibuja a la izquierda, que es la resistencia a la bobina que tenía unos 25 ohmios, el devanado, ¿vale? Y que esto es el elemento inductivo, inductancia ideal, ¿no? Que es aquella que no tiene pérdidas óhmicas, que todo es inducción de campo magnético, ¿vale? Bien, y esto lo conectamos aquí a 5 voltios. Entonces aquí tenemos el transistor, ¿vale? Y esto conectado a masa, ¿vale? Bien, este transistor, aquí una corriente de base, resistencia de base, corriente de base, etcétera. Aquí vamos a poner las corrientes como otras veces en rojo. Aquí corriente colector, ¿vale? Tensiones, tensión colector, emisor, saturación, tensión base emisor, V base emisor de saturación, porque vimos, que ahora lo enseñaré, que este transistor me daban los dos valores, cuidado, que hablo para otros, ¿vale? Que daban estos dos valores, la tensión base emisor ON y base emisor SAT. ¿Vale? Tenemos esto, ¿sí? Y alguien, como digo, pues decía, y yo lo traduzco a este problema. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? ¿Por dónde se empieza el análisis siempre que tenemos un transistor? Primera pregunta. Aquí tenemos 5 voltios, ¿vale? Que es el Arduino. Estoy esperando la respuesta, ¿eh? O sea, me quedo callado a ver si alguien se anima y me dice por dónde empezamos. ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy buscando los apuntes de ayer. ¿Qué ejercicio es? Del PDF creo que es del 3. Ahora lo pongo. ¿Vale? Examen parcial 1. Este creo que os lo pasé. No sé cuándo, la semana pasada. Pues ya hemos hecho la fuente de Zener. Está en Eusternet, en la sesión que toca. ¿Vale?
Luego haremos el 3. Pero ahora quiero hacer una variación de este. ¿Vale? Mirar lo que teníamos del transistor. ¿Vale? Descripción, no sé qué tal, valores máximos. Corriente colector máxima, 150. Ah, pues mira, para mi 120 sirve. ¿Vale? Luego, colector emisor de saturación. Teníamos dos valores. Muy bien. Entre 0,25, VCSAT, está entre 0,25 y 0,3. Que en realidad nos da lo mismo cuál de los dos cojamos. Lo normal es coger el valor típico. Sería el 0,3. Pero tenemos que comprobar que va. La tensión base emisor SAT es de 0,9. ¿Vale? ¿Sí? La beta veíamos que iba de 30 a 250. ¿Cuál cogemos de beta? Algo que ya he estado diciendo estos días. ¿Cuál se coge siempre? ¿Cuál se coge? ¿Esto es la beta? Lo que dice Raúl, se coge la pequeña. La beta es HFE. Parámetros H del transistor. Pero bueno, esto ya no se explica. Paso a la historia. HFE. Que es lo mismo que la beta. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos todos estos datos. Digo, estoy esperando todavía la pregunta de antes, ¿eh? ¿Por dónde se empieza el análisis? Por la VL y la IC de saturación, ¿no? Vale, ahora sí. Por la IC de saturación, ¿vale? Primero el colector. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a poner, ¿no?, la malla del colector. La malla es el camino de la corriente, ¿vale? Kirchhoff de tensiones. 2 puntos. Venga, empezando por arriba, la corriente va bajando, ¿vale? Luego aquí tendré una caída de tensión, ¿no? En los 25 ohmios. La inductancia es ideal, luego es un cable, ¿vale? Luego, ¿qué tengo aquí? Aquí teóricamente tengo 5 voltios, es igual a IC por 25 más VCE SAT. ¿Sí? O sea, que tal como tengo yo esto, si la VCE SAT es 0,25 o 0,3, me da igual, ¿vale? Esto me va a quedar al otro lado, 5 menos 0,3 o menos 0,25 partido por 25 y esto me dará una IC X, ¿vale? El otro día no lo hice así, ¿vale? Porque no puse la resistencia, directamente decía, hombre, tiene que dar... Claro, el otro día quedaba, pues que en lugar del 5 había un 3,3 y al hacer todo lo que tal te daba la IC que tenía que darnos, que era la corriente que aguantaba este cacharro, este relé. Pues si yo ahora hago esto, ¿vale? El peor caso es que coja el 0,25, pues me dará la corriente más grande, ¿no? 5 menos 0,25 es 4,75. Entonces, ¿qué tengo? 4,75 entre 100, entre 25, ¿qué es? $4,75 entre 25. Da 190 miliamperios. Luego, ¿qué ocurre si lo dejo así, con esta bobina y ya está? Primero, ¿el transistor aguanta 190 milis? No, No. ¿Y el relé? tampoco. Tampoco. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? La resistencia, Tenemos cambiarla. tenemos que limitar la corriente que pasa por la bobina, ¿no?
¿Sí o no? Imaginar, imaginar que fuera un diodo o un LED. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo limitaríais? Poniendo una resistencia ¿Dónde? antes del diodo, ¿no? En serie, ¿no? Sí, sí, en serio. Para repartir el... ¿Sí? Con lo cual, lo que haríamos sería, básicamente, igual que cuando ponemos diodos, ¿vale? Inventarnos una R de colector que más los 25 ohmios, ¿no? De la bobina. Lo voy a poner siempre así, ¿eh? Esto es la bobina, ¿eh? Y aquí tenemos el transistor, pues que la cosa ya me cuadrara, ¿no? Entonces ya digo, vale, vamos a ver, ¿qué RC tengo que poner ahí? ¿Qué para proteger, ¿no? La bobina y también el transistor, porque hemos visto que superaba. Pues ahora tenemos 5, aquí es IC, ¿vale? Luego 5 es igual a la corriente colector por RC más la corriente colector por 25. No sé por qué me escribí así de mal. Espérate, vamos a ver si... Por 25 más VCE. ¿Vale? Muy bien. Y ahora calcularía la RC que tengo que tener ahí, ¿no? En serie, para que realmente por la bobina del relé circule la corriente que yo quiero. ¿Eh? Luego, fijaros que ahora es similar a un problema de LED. Y en un problema de LED, que era diferente a este de la bobina, que parecía que no había que poner la RC, ¿vale? ¿Por dónde empezábamos? ¿Cuánto valía la IC? Porque claro, aquí es una incógnita, ahora hay un mogollón de incógnitas, la RC, la IC, o no, o la IC deja de ser incógnita. ¿Cuánto tenemos que poner aquí de IC? ¿Cuál ponemos? ¿120 del relé o 150 al transistor? ¿Qué? ¿Qué hay que poner? Si no me contestáis, haremos un problema, dejaré este problema aquí, en esta página, y paso a hacer otro problema para que sepáis qué es lo que hay que hacer. Raymond dice 120. ¿Alguien más cree que 120? Similar a un problema de LED, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Eh? Yo os dije, ojo, porque cuando se ponen relés, motores y tal, normalmente no hay que poner una resistencia. Esto fue porque alguien, ¿vale? Me dijo el otro día, oye, ¿y si en lugar de 3 es... Bueno, pues vamos a ver, y no... ¿Vale? ¿Cómo me lo montaría yo? Pues poniendo una resistencia ahí, etcétera, ¿vale? O sea, esto no es una situación normal, pero se puede resolver. Yo diría, Fernando dice que también. Pues bien, yo recuerdo cuando esto era un problema que había que calcular la RC para que un LED funcionara, ¿vale? Y esto fuera un LED, en el caso de un LED, ¿vale? La IC era la corriente forward del señor LED, ¿vale? Era el punto de partida, era la corriente del LED. Luego, si ahora estamos en un punto en el que la corriente del colector hemos visto que si no pongo resistencia alguna se me va, ¿vale? Y entonces esto no va a ir, ¿sí? Porque si solo pongo la bobina de ese, ¿no? Quedamos en que todo el mundo entiende que esta resistencia de 25 ohmios es porque es un inductor que está hecho de cobre, que le han dado vueltas y aquello tiene una resistencia de 25 ohmios, ¿vale? Es un dato, ¿eh? Son 25 ohmios pues porque tendrá una sección, una longitud, aquello tiene 2000 vueltas, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Con lo cual, hemos comprobado a ver qué pasa y no va. Esto no va. O sea, no hemos pasado del primer circuito. ¿Vale? ¿Por qué? Hombre, pero le hice las calculado, no las impuesto. Ya, correcto.
he probado a ver qué pasaba. Casi todos los problemas que hemos puesto siempre de relés, esto funciona. ¿Vale? Aquí da pues 120. Como el del otro día. Con los datos del examen da 120. Pero como hemos modificado estos 5 voltios, pues ahora no da. Solución. Añadimos una resistencia para que haya una caída de voltaje ahí. Entonces el problema se convierte en que yo quiero que la corriente colector sea, pues lo que decía Raimón y Fernando, pues la de la bobina. ¿Vale? Aquí queremos que esta corriente sea la de 120 miliamperios. ¿Vale? Y así ya me aseguro que la corriente colector es la que quiere la bobina. ¿Se entiende? Y ahora lo que hay que hacer es despejar la RC. Luego de aquí, ahora haríamos 5 menos VCE, 5 menos 0,25, voy a poner el peor caso. Si queréis poner aquí menos 0,3 para ver lo que pasa en cada situación. Y esto sería igual a la IC. Bueno, vamos a pasar también el menos IC, los 120 milis, 0,12 por 25, ¿vale? Que es esta parte. Y esto dividido por 120 milis, 10 a la menos 3, esto me dará la RC. ¿Vale? Entonces, yo decía, este de aquí normalmente cogéis un valor que se os suele indicar, ¿vale? Porque si no, varía entre dos valores. Bueno, la RC variará entre dos valores, pues coges la que más o menos te garantice, ¿vale? Que si, por lo que sea, el valor de saturación baja, porque vamos a coger la beta pequeña, pero luego va a ser más grande, ¿vale? Pues calcular para 0,3 y cuando baje, pues te garantiza con 0,25, ¿vale? Y si no, pues aquí no le compliquéis tanto la vida, cogéis el valor típico y fuera, ¿vale? Luego esto es 4,7 menos el 0,12 por 25. Voy a hacer una cosa, voy a tener abierto MATLAB, que así no dependo de vosotros, porque no me calculáis las cosas. Y os voy dando los resultados. Da 14,583. La R, ¿eh? Sí. Vale, 14. He cogido el 25, Pelli. Bueno, da igual. 14,58. Si coges el 25 te da la R un poco más grande. ¿Vale? Y ahora el tema es cuál cogéis en el de las comerciales, ¿sabes? Entonces, estarás entre dos valores, la otra será 14, un poquito menos, ¿vale? No variará mucho, ¿eh? Piensa que solo afecta al segundo decimal en el numerador de la división. Lo puedes hacer bien y si no, voy abriendo, ya digo, tengo yo aquí el y las iré calculando yo. Sí, sí. Perdona, no estaba silenciado. Te estaba diciendo que era 14,16. 14,16. Sí, estaba hablando solo, disculpa. Entre estos dos valores. Claro, ninguno de las dos está en el catálogo. O sea que o te vas a la de 15 o a la de 12. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál cogeríais? Pero vamos a verlo, más o menos a ver por dónde va el tema. Bueno, como es una RC, E14. Yo cogía la más grande. A ver, en la serie E14 está serie 14. Imágenes. Coño. Que también hoy no puedo poner lo que toca. De 24. Aquí. Es que lo estoy yo poniendo mal, coño. Fuera. Esta de aquí, abrir imagen. A ver, nosotros solemos tener la E12. Sí, está la de 12 y la de 15. ¿Vale? 12 y 15.
Yo cogería la de 15. Si cogéis la RC más pequeña, posiblemente tengamos el problema de que la corriente colector igual supera los 120 de mucho. Porque pensar que estoy bajando casi 2 ohmios y pico, ¿eh? Es bastante. Mientras que si subo a 15, pues igual no llega a 120, pero seguramente le dé suficiente al relé, porque el relé lo que nos están dando es la corriente máxima, ¿vale? Esta es la corriente nominal, pero posiblemente pueda responder con una corriente un poquito más pequeña. ¿Vale? Un poquito, la diferencia no será mucho. Entonces yo cogería la de 15. En estos así, también os aviso de una cosa. En este, aparte de que es inventado, ¿vale? Que eso ya es bastante porque yo intento que los números den más, ¿vale? No solemos preguntar la comercial en una cosa tan, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre, porque os digo también más cosas que se hacen en electrónica, que alguno igual ya ha visto alguna vez? ¿A alguien se le ocurre cuando ves que estás entre valores de resistencia sí, que no existen y tal, cómo se puede solucionar el tema para que se parezca un poquito más a la teórica? Puedes hacer mezclas de resistencias en serie paralelo para que te dé un Correcto, resultado sí, parecido. exacto. A veces lo que puedes hacer es, te coges la de 12 y lo que te queda, que son por ahí 2 ohmios, pues lo arreglas con resistencias pequeñas de 1 ohmio o de 1 ohmio con algo, ¿vale? Y acabas haciendo un serie y otra opción que también se hace es lo de poner un potenciómetro, ¿vale? De manera que lo que haces es conectas esto aquí y solo tienes la resistencia, ¿vale? El cacho por el que circularía corriente, que es este de aquí, no sé si lo veis, ¿vale? O sea, primero, un potenciómetro, todos habéis visto estos potenciómetros que son así, ¿no? Que son 3 patas, ¿vale? Y aquí tienen para girar, ¿no? ¿Es lo que quiero decir o no? ¿Habéis visto potenciómetros o me vais a decir que no habéis visto nunca un potenciómetro? ¿Que os suena o no? Sí, claro. Sí, claro, bueno, parece ser que tú sí. Aquí hay un silencio sepulcral. Bueno, total. Un potenciómetro lo que tiene es que entre dos de las patas, voy a poner esas dos, tienes una resistencia. Y la tercera pata es esto. Luego, una pata, 2 patas, 3 patas. Si juntas esta con esta, ¿vale? La corriente que venga por la izquierda hará esto. Viene por aquí y se va por aquí. ¿Por qué? Porque este tramo de aquí tiene menos resistencia que este. Con lo cual, la corriente no es tonta y va por el camino que menos resistencia encuentra. ¿Sí? Con lo cual, la corriente, pues eso hace esto. Viene por aquí, llega a este punto donde está el cursor y se va por el cursor. De esa manera, lo que puedes hacer es esto lo encasquetas al lado de tu resistencia de 12 ohmios, y con esto ajustas 2, lo que quieras de ohmios, 2,x. ¿Vale? ¿Se ve? Que es lo mismo que lo que decías tú, ¿eh? Lo que pasa es que con un potenciómetro. Arturo, no mucho, ¿qué es no mucho? Supongo que habré preguntado en algún momento si se ve, pero el potenciómetro. ¿Que no lo has visto nunca esto, un potenciómetro de estos? Sí, hombre. ¿No? Mira. Potenciómetro. Es muy gordo. ¿Vale? ¿Veis? Y luego, que yo he dibujado, pretendía dibujar era este. ¿Veis que tiene 3 patitas? La resistencia suele ir de aquí hasta aquí, porque es circular, ¿vale? Estos también, ¿eh? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces el cursor es la pata de en medio. Aquí se ve más claro.
¿vale? Y esto, potenciómetro por dentro, ¿veis? Es esto. El material resistivo está de aquí a aquí. Y esto es el cursor. ¿Vale? ¿Se ve? Mira, aquí se ve un despiece. Se ve el material resistivo es esto. Aquí te lo explican también. ¿Vale? Pues eso. Muy bien, pues ya tenemos la RC. Y una vez que tenemos la RC, el ejercicio ya, ¿qué haríamos? Pues nada, a partir de aquí, una vez que ya tenemos la corriente colector, pues no tiene ya más misterio. La corriente colector la hemos fijado a 120, teóricamente, ¿vale? No os pido la comercial, lo dejamos en los 12 con algo. Y la segunda parte es únicamente decir que la corriente de base de saturación tiene que ser la corriente colector de saturación partido por la beta. Como cogemos la más pequeña, que es la de 30, pues 120 milis partido por 30, esto da 4 miliamperios. Diferencia, que ahora tienes 5 voltios, resistencia de base. De aquí a aquí hay una tensión base emisor saturación, que era de 0,9. ¿Vale? Este es el circuitillo. Y pues nada, a calcular. Esta es la corriente de base de saturación y diríamos que los 5 voltios son mis 4 miliamperios por la resistencia de base más 0,9. Y de aquí despejamos la resistencia de base. ¿Vale? Y ya está. Aquí, si se pide la comercial, mayor o menor que la RB teórica calculada. Mayor. Mayor, seguro. Si la cojo menor, ¿qué pasa? Que la corriente de base será un poquito más grande, ¿no? Sí. Entonces, por la beta, multiplicado por la beta, la corriente colector querrá ser más grande. Pero ¿puede ser más grande la corriente colector o ya está fijada la corriente colector? Ya está fijada. Está Está fijada, acabada, ¿no? está fijada por esta situación de aquí, Sí. ¿no? Esto fue lo que os dije el otro día. Sí, Acordaros, sí. el grifo, ¿no? Hombre, pero yo pongo la corriente, la resistencia de base más pequeña, entonces, si la pongo más pequeña, la corriente de base será más grande, entonces la corriente colector será beta veces la corriente de tal. Sí, pero que os dije que cuando está saturado, eso ya no se cumple. ¿Vale? Acordaros de aquella figura rara que sale en el transistor, que dice que si te pasas, ¿vale? Vamos a ponerla otra vez. A buscarla. Está por aquí. Bueno, ahora no va a estar por aquí. Tiene etapa de potencia. ¿Vale? Vais a ver si con la figura. No es que sea la primera vez muy fácil de ver, pero yo creo que ahora que ya la habéis visto varias veces, ahora ya empieza a tener más sentido. Aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Acordaros, esta recta, ¿vale? Es la ecuación del colector, ¿vale? VCC por IC por RC más tal, ¿vale? Entonces, fijaros un detalle. Tú lo calculas para una corriente de base, ¿vale? Y la corriente colector, pues la que toca. Si aumenta la corriente de base, la corriente de colector, la que toca. Pero ¿qué ocurre? Si tú estás en la zona de saturación, que estás aquí, ¿vale? Fijaros que aquí las relaciones, ¿veis que esto se tuerce? Eso es que ya no es proporcional con la misma ganancia, ¿vale? Es más, para una corriente de base de tal, como la tensión base emisor es muy pequeñita, la corriente colector será la que toque. ¿Me explico? En realidad es la que toque, la fija la recta.
Entonces, si yo fijo con la recta, digo, no, estamos en saturación, ¿eh? Luego, no vamos a mirar este colector emisor, sino que estamos aquí. Pues, si yo estoy en este punto, aquí, yo por mucho que intente aumentar la corriente de base, la de colector se va a quedar aquí. ¿Vale? Porque fijaros que no puede subir ni moverse por estas curvas. ¿Vale? Está fijada, la corriente colector está fijada. ¿Vale? Va. La curva, si no se acaba de ver, ¿vale? Desea guardar. Espera, cancelar. Si no se acaba de ver, pensar en lo del grifo, que cuando ya has calculado la corriente colector ya la has fijado, con lo cual, ¿qué más da? Con la corriente base, sí, pero la beta ya no es proporcional, está en la curva. Ya no es verdad que valga 30. El transistor no puede dar más de sí. ¿Vale? Bueno, total, que con esto lo que hemos resuelto es el ejercicio del otro día, el 3 del examen, pero suponiendo que tuviéramos 5 voltios. Entonces, pues bueno, hay que añadir una resistencia con una caída de tensión, etcétera. Esto no se hace porque básicamente esta resistencia lo único que hace es disipar potencia, ¿vale? Y sí, es verdad que está puesta ahí para que trabaje el relé, ¿no? Pero vaya. ¿A alguien se le ocurre, ahora se me ocurre a mí otra cosa, ¿a alguien se le ocurre cómo conseguir aquí? Porque esta RC en el fondo era porque los 5 voltios eran demasiado, ¿vale? Entonces, como es demasiado, cuando despejas 5 menos tal, la corriente se dispara. ¿Alguien se le ocurre otra cosa que podríamos poner para, en lugar de tener 5 voltios aquí, que la bobina vea menos voltaje? En lugar de poner una resistencia, algo que aquí tenga una caída de voltaje. ¿Un LED? Sí, señor, un LED, correcto. ¿Vale? Queda más elegante, ¿no? Montas un relé, que le pones un LED en serie, que en realidad lo has puesto para que caiga voltaje de la fuente y que además, pues mira, se encenderá el LED cuando tú satures el transistor y el relé funcione. Cuando esto está cortocircuitado, que es cuando está saturado, ¿no? El transistor, que es esto de aquí en saturación, es un cable, ¿vale? Voy a dibujarlo. En la 2, en saturación lo que estamos haciendo, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Estamos tirando ahí un cable aquí, satura, es un cortocircuito, ¿no? Está dejando pasar toda la corriente de arriba abajo, ¿sí? Entonces, pones aquí un LED, que sepas que te consume, qué sé yo, 1 voltio, metes un LED de aquellos potentes, ¿vale? Que aquí haya 1 voltio y ya en lugar de 5 ya son 4. ¿Vale? Y en lugar de 190 milis, como nos circulaba antes aquí, pues igual ya lo voy bajando poco a poco a lo que quiero. ¿Se entiende? Pero ya digo, este es un circuito, no se ha preguntado nunca, ¿eh? Es a raíz de la pregunta vuestra. ¿Vale? ¿Se ha visto? Vale. Hacemos otro del examen sin modificar primero, luego ya si se os ocurre alguna cosa, pues vamos proponiendo cosas, ¿vale? A ver, abro otra hoja. 4. Y vamos a leer uno que no hice, que dije que os lo mirarais, que era el del LED de alta intensidad, ¿vale? Que era este. Dice, volem controlar un LED d'alta intensitat de color ambarí del que tenim les especificacions tal. Volem treballar en el seu punt de treball que garanteix la lluminositat nominal o el que seria el flux relatiu igual a 1. Esto ya lo dijimos, el flux relativo igual a 1 quiere decir este punto de aquí. ¿No? El 100%. 100% es 1. ¿Vale? ¿Alguien puede decirme qué significa entonces? Hombre, pero un flujo relativo del 120%, ¿qué significa?
Si el fabricante te lo da, ¿quiere decir que el LED puede dar esto? ¿Sí o no? Sería una corriente de unos 400, aquí estaría 450, vamos a poner que son 425. Aguanta 425, aquí son 50, 25 estaría aquí. ¿Puede o no? ¿Puede trabajar este LED con un flujo relativo del 1,2? O sea, un flujo, quiere decir, un 20% por encima del nominal. ¿Podría o no? En teoría sí, ¿no? En teoría sí. ¿No? Es más, mirando la gráfica, si el fabricante no te da ninguna corriente por encima de 500 milis, ¿no? Y aquí tampoco, eso quiere decir que ellos te dicen que este LED lo puedes hacer trabajar a 500 miliamperios y obtener una luminosidad un 40% por encima de lo que ellos consideran nominal. Aquí faltan datos, es decir, igual este LED, si uno mira, la luminosidad nominal son tantos lumens por metro cuadrado a una distancia de 1 metro, etcétera, porque ¿vale? Se mide así la luminosidad en una superficie y una distancia, pero bueno, que ¿sí? Lo digo porque, claro, yo lo puse fácil, dije, que garantés, yo podría decir que garantés una luminosidad un 20% per sobre de la nominal. ¿Qué cosas más raras preguntas? No, la nominal es el 100%, porque el concepto relativo quiere decir relativo al valor nominal, y el 100% es 1. Luego, algo relativo, flujo relativo 1, ¿qué quiere decir? Nominal. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, un 20% sería el 120. Tampoco... ¿Se ve? Otra pregunta, ¿eh? No es la que se hacía. Entonces, la que se hacía era el 100. Pues el 100 es una corriente de unos 350 milis. Veníamos aquí, 350 milis es este punto. ¿Vale? Trazas una recta para abajo. Vamos a hacer aquí más o menos de aquí a aquí. Te lo muevo así. ¿Vale? Y aproximadamente... Uy, ¿esto a qué equivale? Pues yo creo que aquí en medio estaría el 2,25. No, 2,25, pues 2,1. ¿No? Más o menos la mitad de 2,2, 2,1, algo así. ¿Sí? Si a algunos le preocupa, que no se preocupe, porque el problema es para mí a la hora de corregir, pero no para vosotros. Si uno dice, oh, pues yo creo que es 2,2. Bueno, el 2,2 no es, pero en fin. ¿Vale? Ese se ve claro. Pero no, tampoco hace falta empecéis. 2,12, 2,1 a correr. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Corriente forward 350 milis, me lo anoto. ¿Vale? Tenemos una corriente forward de 350 milis para una tensión de forward de 2,1 voltio. Ya está. Estos son mis datos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el LED funcione. Vale. Luego aquí necesitaré poner una resistencia para que este LED no, ¿vale? No le pase nada. Mi transistor, esto conectado a masa. Este es el LED, esta es la RC. Aquí tendrá una resistencia a la base y esto conectado a la base. ¿Vale? Volviendo al PDF. Uy. Espera. Volviendo aquí. No, coño, este no es. Este. Volviendo al PDF, dice ho volem controlar amb un Arduino petit que només dona 3,3 i un corrent màxim de
5 miliamperios, ¿vale? Yo voy anotando por aquí, luego os lo enseño, 5, perdón, ya lo he copiado al revés, que son 3,3 voltios y máximo 5 miliamperios. Esto es el micro, ¿vale? Transistor, un 2N3415, AMAC, estas características, ¿vale? Vamos a ver las características. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué me va diciendo valores que necesito? Yo los voy apuntando en la hoja y luego os los enseño, ¿vale? Del transistor, va, ¿qué nos hace falta de aquí? ¿Garantiza la corriente que necesita el LED? ¿Sí o no? ¿Puedo alcanzar los 350 milis? Ese siempre sale aquí, ¿eh? Raimón dice, sí. Se ha dado cuenta de que por aquí dice 500 milis. Pero este transistor, si su corriente máxima es de 500, pues los 350 lo soporta, ¿no? No hay problema. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Esto es una verificación, ¿eh? Es decir, sabemos que soporta 500, luego 350, vale. ¿Vale? Por eso dice, anem a ver si ho podem fer. Sí que podemos. Ahora ya, una vez que ya hemos contestado, ¿qué valores de la tabla aquí me hacen falta? Va. Ir diciendo alguno. Si no, lo voy yo uno por uno. El primero, hace falta la HFE. La beta. ¿Esta sirve para algo o no? La beta es, ¿no? ¿Eso es la beta? ¿Seguro? El HFE. Sí, hombre, sí. HFE igual a beta, ¿cuál coges? La mínima. La mínima, 100. Si luego, por lo que sea, el transistor cambia la beta a un valor más grande, bueno, como lo habré calculado para la de 100, la corriente base será la calculada para 100, con lo cual, aunque luego la beta quiera darle más caña, no va a poder, porque el grifo ya está a tope, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Qué más necesito? Necesito haceros la pregunta al revés. ¿Qué valores necesito La VC de saturación. en la VCE de saturación? ¿No? ¿Dónde está? Aquí. Abajo. Esa. Vale. ¿Y cuánto dice que vale? 0,6, ¿no? Aquí no hay que elegir nada. Luego anotamos VCE SAT 0,6 voltios. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más me hace falta? El bandwidth megahercios, los picofaradios, ¿me hacen falta para algo? No. No. Todo de aquí fuera. Esto de base emisor, la tensión base emisor, ¿me hará falta? En teoría sí. En teoría te va a hacer falta para poder calcular, ¿no? Pero esta es la de saturación. Vale, buena pregunta. Y era algo que quería que comentarais. Sí, esta no, Si no la he dicho porque no tenía el de saturación. Ahí está. Vale, ¿qué ocurre? En este examen pusimos dos catálogos en los que el fabricante, hay uno que sí que te especifica cuánto vale la V base emisor de saturación, pero el otro solo te dice lo que vale cuando está en on. ¿Vale? Entonces, ostras, ¿aquí qué hacemos? ¿Cuál de las dos cogemos? O sea, ¿cuál de las dos no? ¿Qué hacemos? Pues nada, suponer que la V base emisor on coincide con la de saturación. ¿Por qué? Pues porque esto es muy habitual, que no te la den y que tú sepas que más o menos esto es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque el transistor cuando está saturado, la unión base-emisor está trabajando. Digamos que sí que está, es verdad que está al límite, ya, pero la que realmente cambia, que se hace muy pequeñita, es la tensión colector-emisor. Esta es la clave en saturación, ¿vale?
Entonces, estas de aquí que se parezcan, pues no está mal. Si miramos el otro transistor, no sé dónde está, más arriba creo, ¿vale? Este es el puente. Espera, el transistor igual, me lo he pasado. Aquí, ¿vale? Colector, base emisor on y base de saturación, ¿vale? Fijaros que la de saturación vale 0,9 y si no está entre 0,55 y 0,75. Claro, 0,55 igual parece muy pequeña comparada con 0,9, ¿no? Pero 0,75 y 0,9 no. Entonces, es muy fácil que haya fabricantes que esta no te la pongan. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Pues supones esta. ¿Vale? Y siempre la misma historia, la peor situación, que es la que te dé la corriente base más grande. ¿Vale? Porque luego, si cambia la base emisor y se hace o más grande o más pequeña, ahora lo discutimos, ¿vale? Pues sabes que el grifo intenta abrir más, pero ya está a tope. ¿Vale? ¿Sí? De hecho, este ejercicio lo que quería resaltar es justo estos detalles, ¿vale? El transistor V base emisor, lo raro es que te den la saturación, pues aquí estamos entre estas, ¿vale? Y me la apunto entre 0,5 y 1, ¿vale? Luego discutimos a ver cuál. Vale, te dicen que la VCC vale 10, ¿vale? Y que calculemos pues lo que toca, ¿vale? Venga, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, VCC aquí son 10. Luego, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Por dónde empezamos el análisis? ¿Colector o base? Colector, siempre por el colector. ¿Vale? Entonces, por el colector tenemos la corriente, estamos saturando, estamos suponiendo que esto está, ¿vale? Así, por eso la caída de tensión aquí, ¿no? Es tan pequeñita. Si alguien dice, hombre, 0,6 es grande. No, es pequeña. ¿Vale? No vuelva a la figura de antes porque no, pero la tensión colector-emisor en el transistor, cuando está en corte, son 10 voltios. ¿Vale? Cuando el grifo está cerrado, el voltaje, como esto está abierto y no circula corriente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tienes 10 voltios arriba y 0 abajo. Entonces aquí hay 10 voltios de diferencia. Y esos 10 voltios, cuando el transistor lo haces conducir poquito a poco, cuando vas abriendo el grifo poco a poco, va de 10 voltios, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Sí? Ya lo he cerrado, pero estoy por volverla a abrir. Aquí. Es decir, cuando estamos aquí, aquí está el grifo cerrado. ¿Vale? El grifo cerrado quiere decir la corriente base 0. Aquí, ¿eh? Entonces yo voy subiendo la corriente base. Me vengo por aquí, voy por la recta. ¿Ve? Y veis que la VCE se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y llega un momento, aquí, ¿vale? Aquí, ¿eh? Que la corriente de base, aunque creciera, ¿vale? Ya que crecerá, habrá más curvas, pero fijaros que todas van por aquí y no puede tirar más. Es decir, te va a dar el tope este, que será esta corriente. ¿Se ve o no? ¿Vale? Grifo cerrado. Aquí, cerrado, quiere decir que la corriente es 0. Tensión colector-emisor. Si no circula corriente, pues VCC. ¿Vale? VCC. A medida que esto empieza a funcionar, como el colector ya va trabajando, pues yo me voy moviendo, corriente base 1 estaría aquí, para la corriente base 1, la corriente colector aquí, y voy subiendo por la recta, clac, 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 y cuando llego aquí, se acabó el tinglao, no puedo subir más. Que la corriente base sube, pues súbela todo lo que quieras, pero la de colector se ha quedado aquí.
Por eso digo que está fijada. ¿Lo veis que está fijada? Es este punto de intersección. No puede saltar donde ya no hay más, donde irse. ¿Se ve? Y la tensión colector-emisor de saturación es un valor pequeñito, está aquí. ¿Sí? Más o menos. Le voy a la pizarra. Entonces, primero el colector. Primero el colector quiere decir que aquí fijamos la ecuación, ¿no? Es 10 voltios es igual a la IC por la RC más la VF del LED más la VC SAT. Esto es saturación. ¿Vale? Entonces, la IC, hombre, pues 350, que es lo que me están pidiendo. 350 por 10 a la menos 3. La RC es lo que ando buscando. La VF es 2,1. La colector emisor de saturación es 0,6. Y esto es igual a 10. De aquí me salta una cosa, que es dejar escrito RC. RC más todo esto. ¿Vale? Y ahora hay que despejar esta RC. ¿Vale? Luego RC es 10 menos tal es 9,4, 9,4, no, me he equivocado. Hay que restarle el 2,1 y el 0,6 y dividido por 350. ¿Vale? O sea, 10 menos 2,1 menos 0,6 y entre 0,35. Da 20,85. Sí, lo he hecho bien, ¿no? 10, tal, tal. Sí. 20, vamos a redondear a 20,86 ohmios. Ups. Pero, Pelli. ¿Qué? Aquí, ¿por qué no hemos usado la V de saturación? Sí que lo he usado, ¿no? ¿Dónde está? 0,6. Y la VBE es la que te estoy Esta, preguntando. la de base emisor, Sí. porque es cuando haces este circuito, el de base, no el de colector. Claro. El de Vale, colector sí, es sí. este. Vale. ¿Sí? Entonces ahora, espera un segundo. Vale. Digo, 20 ohmios, bueno, ahora lo de siempre. Y si es la comercial, ¿cuál ponemos? Un poco por encima, un poco por debajo. A ver, como hemos visto que este LED puede trabajar hasta un 140% por encima, pues esta es una pregunta teórica de que vosotros me expliquéis. Bueno, pues si pongo la RC un poquito por debajo, la comercial, pues conseguiremos un poco por encima de la luminosidad nominal que nos piden. Y si la pongo un poquito por encima, pues un poco por debajo. Pero no estamos hablando de que se queme nada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se ve eso? La pregunta que creo que se hace. Cuando se dice esculla el valor comercial de la serie 24 que asegura la luminosidad requerida, pues cogerás una que sea un poco por debajo de 20. ¿Vale? No sé cuál teníamos por aquí de la serie. ¿Qué serie es? Serie 24. De la serie 24, que es esta, pues puedes coger la de... Aquí no están todas, veo. Porque pasa de la de 133 a 220 y no es verdad. Hay otras intermedias. Hay 150 y... Esta tabla está mal. Mira que además quiero recordar que lo avisé. Menos mal que podíais usar el resistencia. ¿Alguien la ha visto? Resistencia E24.
este de aquí. Y esto abrir en una nueva de la serie 24. Mira, tenemos la de 20 directamente. ¿Usaríais la de 20? Sí. Sí, porque da 20 con algo. ¿No? 2086, pues la de 20. Antes, Pelli, ¿hemos utilizado uno un poco por encima o por debajo? Si te digo la verdad, no me acuerdo. Hemos puesto Bueno, 15. Sí, sí. la de antes no es importante. Si era un ejercicio inventado, Ah, no te vale. va a cuadrar con nada. Vale, vale. ¿Vale? Ese olvídate. Pero esta está más o menos ajustada para elegir esta. ¿Vale? Con la de 20, pues garantizas la luminosidad un poquito por encima, ya, bueno. Teniendo en cuenta que las figuras tampoco te puedes fiar mucho del punto de intersección, ¿vale? Entonces, lo que sí no hemos hecho estos días es que si dices que coges la de 20, ahora habría que calcular la corriente colector real. Porque la corriente colector no es 350 si pones la de 20. Y tendrías que decir que esto es en realidad 10 menos 2,1 menos 0,6 y partido 20. Y te dará un poquito distinta. ¿Vale? Te dará un poco mayor. En mi caso, esto da 365. 365 miliamperios. Y esta es tu corriente colector real. Lo voy a poner aquí. Con esta de 20 ohmios, la corriente colector ahora vale esto. ¿Y esto por qué es importante? Porque ahora tienes que calcular la corriente de base. La corriente de base es la corriente colector partido por beta, que son tus 365 que acabas de calcular, partido de la beta más pequeña, en este caso la de 100, y esto te da la corriente de base. Cambio de hoja y lo anoto. La corriente de base es 365 por 10 a la menos 3 partido por 100. O lo que es lo mismo. 365 por 10 a la menos 1. Perdona, a la menos 5. Paso aquí la hoja. ¿Vale? O lo que es lo mismo, 36,5 micros. ¿No? Para poner notación 365 microamperios. Esta es la corriente de base. Entonces ahora hay que analizar el circuito de base, pero entonces te lo voy a dibujar así, ¿vale? Para que veas que ya ahora sí que tienes que tener aquí en cuenta la tensión base emisor, ON. ¿Vale? Resistencia de base. Era un Arduino, no me acuerdo. Segundo. Hostia. ¿Dónde estás? Aquí, Arduino Numes Dona 3,3. Vale. 3,3 y 5 milis. Vale. Ningún problema porque la corriente base nos ha dado de micro. O sea que el Arduino está sobrado, ¿vale? Si da 5 milis. O sea, es capaz, no es que los dé, los da si los pides. Si lo pides tú, si no, no. ¿Vale? Entonces, volviendo a la... Aquí. ¿Vale? Teníamos que la tensión base emisor, ON, se movía entre dos valores, ¿no? Entre 1 voltio y 0,5, si no recuerdo mal. Es decir, vamos a ponerlo aquí. Era entre 0,5 y 1 voltio. 0,5 y 1 voltio. ¿Vale? Entonces, a la hora de calcular la resistencia de base, ¿qué es mejor coger? ¿0,5 o 1? Voy a poner la ecuación que ayuda, ¿vale? Estos serán 3,3 es la corriente de base por la resistencia de base más la tensión base emisor.
La resistencia de base es estos 3,3 menos la tensión base emisor partido la IB. ¿Vale? Entonces, ¿qué es mejor poner aquí, el grande o el pequeño? ¿Mm? ¿Cuál creéis que es mejor? Espera, ¿Por Pero qué no ¿qué ponemos no veo el esos? chat. ¿Eh? He oído a Raúl y a Alex. ¿Pero qué quieres? ¿Que sea mayor la resistencia o menor? No, es que no entiendo qué quieres. No, yo no, de momento no quiero nada. Yo quiero lo de siempre, garantizar la saturación. Es decir, cuando estamos en el circuito la base, fijaros que la beta la cogemos la más pequeña porque decimos, bueno, yo calculo con la más pequeña. Si luego la beta crece, hostia, la corriente de base con la resistencia que yo haya puesto y tal, pues estará multiplicado por una beta más grande, pero el grifo ya no dará más de sí, ¿vale? Entonces ahora yo digo, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Calcular ahora una resistencia grande o pequeña? Es decir, si luego cambian las condiciones, es decir, yo ahora, imaginemos que cojo el de 0,5 y hago el cálculo. Si luego la tensión base emisor pasa a valer 1 voltio, ¿empeorará la condición de saturación o no? O al revés, ¿no? Empiezo cogiendo la de 1 voltio y tal. Eso es lo que me estoy preguntando ahora. ¿Qué creéis que es mejor? Para calcular la RB, ¿qué te interesa? ¿Una RB grande o pequeña? ¿Qué creéis? La peor situación, según Raymond, es 1 voltio. Si pongo 1 voltio, la RB, ¿qué me saldrá? Más pequeña, ¿no? Con lo cual, calculo una RB pequeña. Si luego la tensión base emisor baja, ¿qué pasará? Que la corriente de base con esa RB, ¿qué le pasará? ¿Subirá o bajará? Lo voy a ir escribiendo, ¿vale? Si V base emisor es máxima, es decir, en este caso 1 voltio, ¿no? Lo vamos a calcular para que lo veáis, ¿vale? Sería 3,3 menos 1 partido los 36,5 microamperios, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esto da 2,3 entre 36,5 por E a la menos 6. Da 63 K. ¿Vale? Entonces, si V base emisor, ahora que ya la has calculado, baja a 0,5, o sea, el transistor está funcionando y de repente baja, ¿vale? ¿Qué pasará? Que tú tendrás 3,3 voltios, tendrás la corriente de base, que tú ahora supones que es beta veces no sé qué, pero la corriente de base aquí está suponiendo un valor para calcular la RB, ¿vale? Pero una vez que tienes la RB, la corriente base depende de si la tensión está de aquí 3,3, la mueves, por ejemplo, yo podría moverla, ¿vale? Es cuando haces una señal de audio que la amplificas con el transistor, la tensión de base se mueve, ¿vale? O en este caso resulta que baja la V base emisor, con lo cual la corriente de base te quedará que es la resistencia que has calculado más la tensión base emisor. Fíjate en un detalle, la corriente base, si la despejo, son los 3,3 menos la tensión base emisor partido la resistencia de base. ¿Vale? Es decir, si este ahora se hace más pequeño, la corriente de base me va a dar mucho más grande. ¿Vale? ¿Se ve o no? 3,3 menos 0,5 y entre... Ahí, segundo, 3,3 menos 0,5
¿vale? Entre los 63 E3. Me da 44 micros. ¿Vale? Esto dicho entre palabras es lo que decía Raymond. Es el peor caso, ¿por qué? Porque así garantizas que está saturado, ¿no? Es decir, con esta resistencia que calculas con la V máxima, si la VE baja, ¿vale? Y aquí, esto calculándolo, pero si lo veis aquí, si lo intentáis ver aquí, ya se ve, ¿vale? Es decir, yo, la RB, interesa que sea mínima. RB mínima, ¿no? El peor caso. ¿Por qué? Porque de esa manera, si esto luego cambia, y puede cambiar, fijaros, aquí porque esta tensión baje, RB depende de la alimentación, ¿sí? Y de la corriente. Pero a mí me interesa pensar en corriente, ¿eh? Entonces, si esta tensión baja, ¿vale? La corriente se disparará, la caída diferencial es más pequeña. Y aquí lo podéis comprobar, ¿sí? O sea, esto es lo que hay que plantearse. Entonces, yo os diría que va ligado. Ya os he dejado aquí de alguna manera indicado, ¿vale? Lo que interesa en este caso es para VB máxima. Esto te garantiza que va. Si lo hacéis al revés, yo os propongo probarlo al revés, suponer la V máxima, o sea, perdón, el cálculo de la RB con la de 0,5 y verás que si luego cambiara a 1, pues no va. ¿Se entiende la idea o no? Que a malas, ¿vale? A malas, aquí está explicado así, lo que podríais hacer, os lo hago yo porque si no, igual no lo hacéis. Si V base emisor es igual a 0,5, la resistencia de base sería 3,3 menos 0,5 partido los 36,5 micros, 10 a la menos 6. Y esto da lo que sea, ¿vale? Si V base emisor sube, entonces tienes que calcular que la corriente de base sería 3,3 menos 1 partido esta resistencia de base que hayas calculado y miras a ver qué da. Y como esto no se tarda nada, pues lo hago yo y así lo veis. 3,3. Uy. 3,3 menos 1. Menos 1 dicho. No, menos 0,5. ¿Vale? Entre 36,5 micros. Da 76,7. 76,7 kilo ohms. ¿Vale? Esto es R. Y si ahora cogemos y decimos, uy, y de repente sube el VB, pues tendríamos 3,3 menos 1. Entre esa resistencia me da 29,98, que vamos a poner que son 30 microamperios. ¿Qué ocurre? Que este, ¿vale? Igual hace que no sature. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Si cogemos, vamos a poner aquí toda la frase. Si cogemos leches. Segundito, ¿eh? Es que a veces tampoco cuesta tanto hacerlo, ¿no? Si cogemos base emisor de 0,5, pim pam, y si V sube a 1 voltio, deja de ir. Deja de saturar. ¿Vale? Por contra, si suponemos esta situación de aquí, ¿vale? Resulta nos da 63K y si la tensión va, es decir, aquí estamos garantizando la saturación, ¿vale? Estamos suponiendo la corriente de 36 micros, la RB tal, y si la V va, base emisor bajar a 0,5, ¿qué pasa? Ah, mira, la corriente de base es más grande. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué RB necesitáis? ¿Veis? La mínima.
¿Por qué? Cuando más pequeña sea, mejor, porque si por cualquier razón luego aumenta la corriente de base, ¿no? Pues la saturación está garantizada. Entonces, así lo tenéis con números. Y si tenéis alguna duda, lo que podéis hacer es esto. Uy, ¿qué base emisor cojo? Pues coge los dos. Sí que es verdad que tienes que hacer dos cálculos, pero bueno. ¿Vale? Y si no, quedaros ya con la idea. De las dos tensiones base emisor que me den, ¿cuál es la crítica? La máxima. ¿Vale? Pero aquí está explicado el porqué. ¿Vale? ¿Queda claro esto? Porque a veces cuando le doy tantas vueltas y no os veo las caras, no sé si quedará claro o no. Yo por lo que he visto cómo ha contestado Raymond enseguida, sí. Fernando también, no, parece que también. El resto no lo sé. Pero si no, hacer esto, la clave está aquí, ¿no? Tengo que calcular la RB y no sé qué valores de base emisor. Bueno, pues calculas uno, calculas el otro y miras a ver si hubiera un cambio en la que tú has supuesto. Yo supongo esta, miro el cambio. Supongo esta, miro el cambio. Y a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Sí? Esta es la manera, de entenderlo. Porque igual está... Es que es eso, no os veo y a mí me despista mucho no ver las caras. ¿Se ha entendido o no? ¿Sí? Bueno, Fernando, yo creo que ya lo habías pillado hace 10 minutos, por lo que veo en el chat. ¿Vale? Bueno, no sé, espero que así quede aquí como ejemplo más claro. Estaba pensando que igual pongo algún ejemplo, ¿vale? Me subiré alguno, ¿vale? Al YouTube. Tengo dos cosas por ahí pendientes y esta puede ser una. ¿Vale? ¿Algo más? A ver, un segundo. Segundo, porque me quiero apuntar una cosa aquí. Vale, apunto esto de subiros algún ejemplo de esto. Vale, es que os debo otro que apunté el otro día. Vale, ¿alguna duda? Sí, sí. Si me mandáis, a mí me ayuda también que vosotros, a ver, que me digáis exactamente qué tipo de ejemplo, ¿vale? No sé, que habéis leído un problema y tal. Entonces, aunque sea de la colección o del examen, yo lo que hago es inventarme otro para que, ¿vale? Para no quemar cartuchos, que ese problema lo sigáis teniendo. Pero entonces yo cuelgo otro que sea muy parecido o prácticamente igual, pero con otros números. ¿Vale? Entonces, a mí eso me ayuda, porque si no, a veces realmente es que no sé por dónde hacer algún ejemplo. Y estos a mí no me cuesta nada, ¿eh? Es decir, subir un vídeo aquí hecho con la tablet, como he hecho todos los que hay por ahí colgados en el canal, me llevan nada, 10 minutos máximo. ¿Vale? Entonces, yo lo prefiero, que sea algo que no os queda claro. ¿Vale? Bueno, este problema prácticamente yo diría que ya está acabado. ¿Vale? Hemos calculado la RB, quina B tal, justifica, escollir la E24 quina, la inmediatamente inferior, por todo lo que hemos hablado. I si volguéssim una intensitat de lluminositat del 50%, esta pregunta es buena. ¿Cómo farían? ¿Ahora qué hacemos? Hostia, hay que hacer todo el cálculo. Hay que repetir absolutamente todo para que la luminosidad sea justo la mitad. ¿Qué?
¿Cuál es la respuesta al último apartado? ¿A qué hora era? ¿Qué? ¿Alguna duda? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo hago si me piden la mitad de intensidad? Que es el tipo de problema que todavía no hemos hecho y que se resuelve ahora. ¿Ahora qué hago? Aquí tengo VCC, aquí tengo tensión de base. Arturo dice que no. No hace falta, entonces ¿cómo lo arreglas? ¿Cómo consigo tener la mitad de luminosidad? Estoy dibujando para hacer tiempo, ¿eh? Ni idea, vale. O sea, supones que si lo estoy preguntando es porque no se tiene que hacer, ¿no? Hay una cosa que vimos que no ha salido todavía, que es esto. Si yo aquí hago esto, con un duty cycle, el ciclo de trabajo del 50%, ¿qué intensidad de luz veo ahí? Veremos. ¿Qué veremos? ¿Qué intensidad veremos? ¿A tope? 0. ¿A tope? 0. ¿Vale? ¿Y la sensación que tenemos al final cuál es? ¿De una intensidad de cuánto? ¿Qué? ¿Alguna idea? A ver, hay que verlo de dos maneras, ¿vale? Una, aquí hay una discusión, ¿vale? Como el ojo humano detecta intensidad, ¿vale? Un ciclo de trabajo del 50% donde tú ves el LED a tope de brillo y de repente apagado, pero que no lo ves porque va súper rápido, ¿vale? Tú verías una intensidad del 50%, ¿vale? Bien, pero eso es lo que tú ves. O la sensación esta, ¿vale? Por otro lado, ¿vale? Otra manera de verlo es decir, bueno, el diodo puede ser como un motor, es decir, puedo suponer que lo que le llega es la mitad de potencia o qué intensidad necesita para que, ¿no? Entonces, otra manera de verlo sería que alguno me dijera, hombre, en realidad yo tengo que ver que la ¿Qué me está haciendo esto, hombre? Estate quieto. Qué bueno. Tenía el teclado encima del ratón, vale. Esto fuera. La idea es, el 50% estaría aquí, ¿vale? Que equivale a una corriente de aproximadamente de unos 150, 60, unos 170 milis, ¿vale? Es decir, 170 miliamperios de colector, corriente colector. Cuando la nominal es de unos 350 y corriente nominal es de 350. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, la relación entre 170 y 350 es prácticamente también la mitad. ¿Por qué? Porque 150 por 2 son 340. ¿Vale? Entonces, de alguna manera,
¿vale? Aquí coincide más o menos, ¿vale? Con esa sensación del 50%, pero si lo hacemos bien, 170 entre 350, ¿vale? Pues esto dará un factor de 17 entre 35. Vamos a ver cuánto da. 17 entre 35 de 0,48. 0,48. Luego, esta es la manera de hacerlo, ¿no? Que la corriente, ¿vale? Para que dé esto, pues tendrías que tener aproximadamente un duty cycle del 48% en lugar del 50%. ¿Vale? Pero muchas veces la primera aproximación es válida, es decir, sin liarse mucho la manta a la cabeza. Era como el microondas, ¿no? Si lo pongo al 100% esto a la potencia, si lo pongo a la mitad, es que lo que va haciendo es encendiendo y apagando. Y el concepto de intensidad lumínica es un concepto de potencia, ¿vale? Con lo cual, la respuesta es esto de aquí, ¿vale? Lo que he explicado ahora del PWM. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? Lo que os diría ahora es hacer lo que falte, ¿vale? Estos ya están hechos, ¿vale? Hacerlos de la primera parte, que es, bueno, queda el del motor, ¿vale? Y os voy a colgar otros dos, los de recuperación, para que los hagáis, ¿vale? Pero para que los hagáis quiere decir que el lunes, creo que no toca práctica, ¿vale? Haremos problemas. ¿Estamos? Bueno, lo resolveré el lunes. El que no lo haya intentado, pues, bueno, se enterará el lunes de lo que da. Como es presencial, lo haremos presencial. Ya buscaré un aula que lo podamos hacer presencial.